Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog, suscriptores del canal de YouTube, quienes nos escuchan por otros medios, a todos ellos un saludo fraterno, cordial. Nos da alegría poder compartir estos contenidos que tanto nos interesan. Temas referidos a la oración de Jesús, al esicasmo en general, a esta vía o a este sendero hacia la paz del corazón, sendero que podríamos llamar de la oración incesante o más propiamente hacia la oración incesante. Vamos a empezar limpiándonos la garganta. Vamos a empezar poniéndonos, situándonos en lo que llamamos actitud orante, esa disposición en la cual nos abrimos a la percepción de lo sagrado, para descubrir eso extraordinario que vive siempre en lo que nos parece ordinario. No hay momento, no hay situación que no esté atravesada por lo divino, porque este mundo, aunque nos parezca puramente material, es esencialmente espíritu. E incluso lo que llamamos materia no es más que una de las manifestaciones de ese mundo espiritual. Es decir, lo invisible que anima y que está latiendo, sosteniendo lo visible. Ese es el camino del esicasmo, descubrir esto experiencialmente. Y eso es una gracia y también una cierta disposición para abrir los sentidos espirituales. ¿Cómo favorecemos eso? Como decíamos, con la actitud orante. Nos dejamos atravesar por el símbolo, por el signo de la cruz, para nosotros el más sagrado que existe, porque representa por una parte la unión del cielo con la tierra, representa la Trinidad, la Santa Trinidad, y también aquel camino mostrado por Cristo que atravesando la muerte y la oscuridad lleva a la resurrección y la luz. Así que decimos y nos entregamos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde allí emplazados para leer o para escuchar, continuamos ya muy cerca del final del segundo relato del peregrino ruso. Relato que vamos leyendo pausadamente, ¿verdad? Pero no hay por qué apurarse. En esta ocasión ustedes se acuerdan que el peregrino, luego de ser curado de sus piernas, estaba pagando aquello de algún modo, enseñándole a escribir al hijo del dueño. Habíamos dicho, el muchacho, que era muy despierto, pronto aprendió a escribir bastante bien. En cuanto el mayordomo supo que el chico sabía escribir, le preguntó, ¿quién te enseña? Un peregrino manco que vive en nuestra vieja baña, contestó el muchacho. El mayordomo, que era polaco, vino a verme muy curioso y me encontró leyendo la Filocalía. Comenzamos a charlar y me interrogó. ¿Qué estás leyendo? Yo le mostré el libro. Ah, es la Filocalía, exclamó. He visto este libro cuando vivía en Vilna. Lo tenía nuestro cura. He oído decir que contiene no sé qué técnicas para el arte de orar y que fue escrito por monjes griegos. He oído decir. Esas técnicas se parecen a las de los fanáticos de India y Bukhara, que se sientan y se inflan para conseguir una sensación de cosquilleo en el corazón.
y de puro imbéciles toman esa sensación natural por la oración que Dios les envía. Para cumplir nuestro deber con Dios se debe rezar sencillamente. Uno se pone de pie, reza el Padre Nuestro, como lo enseñó Cristo, y ya basta para todo el día. Si te dedicas a repetir constantemente, puedes volverte loco y dañarte el corazón. Acá tenemos un muy buen ejemplo que nos puede reflejar a nosotros mismos, a todos, de algún modo, más o menos, en esa precipitación automática que solemos tener para interpretar, para juzgar, perdón, hechos o dichos, acontecimientos, personas, en base a algo que hemos oído, fíjense, como él mismo dice, el mayordomo. He oído que, y después viene, fa, fa, ¿no? Los juicios, que en este caso obviamente son prejuicios, además, porque no ha vivido la práctica de la oración de Jesús. Llama fanáticos a los de India y Bukhara, a las técnicas respiratorias yógicas hindúes de los antiguos rishis de 5.000 años antes de Cristo, le llama se inflan, y ya está, se inflan para sentir un cosquilleo. Claro, imagínense, técnicas complejas, muy estudiadas, puestas en práctica por una cultura milenaria de mucha utilidad, son ya descartadas de plano y juzgadas como propias de imbéciles, como él dice, ¿no? Gente que no tiene sus facultades plenas, que eso es la palabra, precisamente. Entonces, además, termina con una sentencia como corolario. Si te dedicas a repetir lo mismo constantemente, puedes volverte loco y dañarte el corazón. Habrá que ver bien eso. ¿M? Pero qué bien nos ejemplifica, qué bien nos muestra, nos refleja a nosotros mismos y a la sociedad entera en esta banalidad del juicio, la liviandad para segregar, para degradar al otro, eso es propiamente, ¿no? Con cuánta facilidad lo hacen. Bueno, más allá de que tengamos o no mucho conocimiento sobre el otro, en realidad el juicio, todo juicio, implica un ponerse por encima, subirse a un pedestal y desde allí no hay por qué, no tenemos por qué, porque nunca sabemos nuestra ubicación, solo sabemos nuestro punto de vista. ¿Mm? Estamos en un punto de vista y desde allí hablamos, miramos e interpretamos. Pero de allí a situar al otro debajo de nuestro punto de vista o incluso por encima, podría ser un error. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué más? El peregrino no se queda corto tampoco. Se suma al automatismo del bando, de la división, de algún modo. No juzgues así este santo libro, padrecito, le dije. No es cualquier monje griego el que lo ha escrito, sino los grandes y santos varones de la antigüedad, a los que todavía respeta hasta su iglesia, la del mayordomo. Por ejemplo, San Macario el Grande, San Marcos el Sacrificador, San Juan Crisóstomo y muchos otros. Y además, fueron los monjes hindúes y de Bukhara los que tomaron de ellos el método de la oración interior, y no al revés. Solo que han tergiversado y desfigurado todo, como me decía mi difunto Starets. En cambio aquí, en la Filocalía, todas las instrucciones para la oración del corazón están fundadas en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. El mismo Jesucristo, que mandó rezar el Padre Nuestro, mandó también orar sin cesar en el corazón, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oh, estad alertas, velad y orad. Oh,
permaneced en mí y yo en vosotros. Y los santos padres, cuando hablan del testamento del rey David en los Salmos, alegraos juntos en el Señor. Bien está a los rectos la alabanza. Me interrumpo aquí un momento. Entonces, el peregrino, por supuesto, quiere defender la oración de Jesús, quiere afirmar la utilidad, la profundidad que tiene, que se basa en la Biblia, perfecto, en la palabra de Dios, pero sigue también un discurso que a él se le ha dicho, degradando a aquellos de Bukhara, a aquellos de la India, y diciendo que fueron aquellos los que recibieron la influencia de los esicastas, queriendo con todo esto también afirmar su postura. Lo podemos entender, por supuesto. Este tema hasta hoy sigue controvertido. El tema de las mutuas influencias entre el Extremo Oriente, el Medio Oriente, el Sinaí. Había rutas de comercio desde muy antiguo y el comercio siempre ha sido vehículo de transmisión cultural. Queriendo o sin querer, las culturas se interpenetran a través de las rutas comerciales. Y podría haber habido una mutua influencia, o podría haber derivado de los antiguos rishis, como decíamos, del pueblo indoeuropeo, ¿m? Que fue a la India, se mezcló con los habitantes originarios de la India, como cuentan algunos autores, y desde esa India influyeron luego por las rutas de comercio hacia el Medio Oriente o el Cercano Oriente. Eh, Como les decía, los estudiosos no se han puesto al día de hoy de acuerdo, están muy divididos, al menos hasta donde nosotros sabemos, pero también hay un fenómeno que suele ocurrir en la historia humana que se ha llamado de concomitancia, que básicamente y de manera muy simple quiere decir que aparecen en distintas regiones desconectadas entre sí o en distintas personas también desconectadas entre sí las mismas ideas, inventos o prácticas. Como si estas ideas, inventos o prácticas florecieran al calor de alguna necesidad subyacente que el colectivo social percibe, aunque los miembros de ese colectivo no seamos conscientes. No sé si lo expliqué bien, pero sería: ante una necesidad global y colectiva, surgen las mismas respuestas aún en personas y regiones no conectadas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos todos hechos de la misma estructura, con la misma configuración interna, lo que nos hace ser seres humanos. Y esa estructura genera respuestas a las diferentes situaciones, muchas veces similares. Bueno, más o menos ahí, para no extendernos. Entonces, el peregrino bien, anclado en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, da unas citas muy interesantes que todos conocemos, diciendo que en esas citas precisamente Jesús afirma a la oración de Jesús, a la práctica de la oración incesante. Muy bien. Dicen estas citas dicen que quiere decir que un cristiano, las citas previas, quieren decir que un cristiano, por todos los medios, debe buscar y alcanzar la sensación de dulzura en la oración y hallar siempre en ella consuelo, y no decir solamente una vez por día un Padre Nuestro. ¿Mm? Acá enfatiza buscar la dulzura en la oración por distintos medios. Y aquí vuelve, ¿no? Con un mensaje duro el peregrino. He de leer y usted verá cómo censuran los santos padres a los que no se esfuerzan en buscar y estudiar la oración del corazón. Han escrito que estos pecan, primero, por contradecir las sagradas escrituras, segundo, por no pensar qué pueden hacer
para que su alma alcance un estado más perfecto y elevado. Tercero, por conformarse con sus virtudes puramente exteriores, por lo cual no tienen sed ni avidez de la verdad, lo que los priva de la bienaventuranza y alegría en Dios. Y cuarto, por quedar a merced de las tentaciones y enorgullecerse y envanecerse, porque se juzgan solo en relación a las virtudes exteriores. Entonces se le fue la cadena, no sé cómo se dice acá, digamos, exagera rotundamente el peregrino, imagínense si va a ser pecado, como dice aquí, usted verá cómo censuran y estudiar. Han escrito que pecan por contradecir a la Sagrada Escritura, contradecirla en el sentido de que, como esas citas previamente mencionadas afirman la necesidad de orar siempre, al no buscar la oración incesante se estaría pecando. No, muchas veces hay ignorancia, no hay conocimiento, o son llamados a otro camino, ¿no? A otras formas de oración. Es como un exceso, porque no se ponen a pensar qué pueden hacer para que su alma alcance un estado más perfecto y elevado. Mucha gente no se pone a pensar en eso porque no se le da la situación interior, que muchas veces tiene relación con la situación exterior. Por ejemplo, por ser claros, si una persona está todos los días dedicada a ver cómo hace para poder comer a la noche, ¿no? O llevarle a su familia el alimento necesario a la noche, es muy posible que ande todo el día en esos menesteres y ni tenga energía ni espacio interno para ver, decir, a ver cómo cultivo mi alma o cómo me acerco a Dios. Podría ser que ni se le ocurra y es muy entendible. Entonces, lejos está esta situación interior de ser un pecado. Pero, pero, así lo vemos nosotros, claro. Siempre que leamos este tipo de discursos, rigoristas o extremos, o muy apegados a la letra, tengamos en cuenta, porque en Filocalía vamos a encontrar bastantes textos de esta índole, con un lenguaje difícil, tengamos en cuenta siempre, en cualquier cosa que leemos, el contexto histórico en el que fue escrito y también el contexto regional, familiar, etcétera, del autor o del personaje. Y entonces ahí empezamos a ser mucho más comprensivos de a veces estas cosas duras o estos excesos. En vez de enojarnos con el peregrino por esto, podemos comprenderlo. ¿Mm? Comprender también a sus starets, a su maestro, seguramente formado en Athos o en alguno de estos monasterios, desde muy joven, en un sistema litúrgico bastante fuerte, estructurado, bastante fuertemente estructurado, y entonces con poca amplitud, a lo mejor, mental, incluso pocos conocimientos fuera de su mundo litúrgico. Podemos comprender. El lenguaje que se utiliza y los conceptos siempre responden a un contexto. Ese contexto es interior, es exterior, es histórico, es social, cultural, religioso. Hasta el estrato socioeconómico influye en el autor y en el personaje de la obra. Entonces ahí nosotros ya ablandamos nuestro punto de vista respecto del discurso del peregrino. Bien, entonces, ¿qué le dice el mayordomo? Va, tú lees algo demasiado elevado. Nosotros, gentes de este mundo, ni pensamos en alcanzarlo. Bueno, voy a leer algo más sencillo, le contesté, de cómo la buena gente aprendió la oración incesante en medio del mundo. Qué interesante. Aprender la oración incesante en medio del mundo, lo que buscamos nosotros, ¿m? Precisamente. Ese es el ideal. ¿M?
Encontré en la Filocalía, dice el peregrino, el relato de Simeón, el nuevo teólogo, sobre el joven Jorge, y se lo leí. Esto sí, le gustó mucho y me pidió, préstame tu libro para leerlo cuando tenga tiempo libre. Algún día lo estudiaré. Por un día puedo dárselo, pero no más. Yo lo leo diariamente y no puedo estar sin él. Por lo menos copia para mí lo que me has leído. Yo te pagaré. No es necesario que me pague, lo copiaré con mucho gusto, con tal de que Dios le otorgue el celo para orar. A continuación, copié con gusto el pasaje de San Simeón, el nuevo teólogo. ¿Mm? Aquí está, en este librito, que nos preguntan de qué editorial es. Es de Ediciones El Peregrino, impreso en Rosario, en Argentina, en 1984. Yo no sé si esta editorial sigue existiendo o no, porque es una traducción que a muchos de ustedes les ha gustado. Eh, esta edición tiene la ventaja que contiene anexos precisamente con los textos mencionados. ¿Cómo es que dice aquí al empezar? Incluye aquellos escritos de los santos padres a que hace referencia el texto. Vamos a leer esos escritos, si Dios quiere, como este del joven Jorge de San Simeón, el nuevo teólogo. Quiero ver, hice ver el relato de Simeón, el nuevo teólogo, del joven Jorge que menciona el libro, porque vendría bien leerlo. Estuve revisando, no es tan largo como viene aquí. Entonces, el peregrino está hablando con el mayordomo, están discutiendo. El mayordomo dice eso es muy elevado, no, no, la gente simple que buscan, vivimos en el mundo, no podemos hacer eso. Entonces el peregrino le lee este relato de la Filocalía. Simeón el nuevo teólogo hablando del joven Jorge. Dicen que en realidad habla del mismo, pero por una cuestión de modestia, de no caer en la vanagloria, lo refiere a otro. Cierta noche en que estaba orando y le decía a su espíritu, el joven Jorge, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. De un golpe, una poderosa iluminación divina brilló desde arriba sobre él. Toda la habitación fue inundada por la luz. El joven no sabía si estaba en la casa o bajo el techo. Solo veía la luz por todas partes. Aún ignoraba si se encontraba sobre la tierra. No tenía temor alguno de caer, ni preocupación alguna por este mundo. Era una sola cosa con esta luz divina. Le parecía que él mismo se había transformado en luz y estaba completamente ausente de este mundo. Y desbordaba de lágrimas y de una gran alegría. Luego su espíritu se elevó hasta los cielos y allí vio otra luz más resplandeciente aún. Y cerca de ella contempló de pie al santo anciano que le había dado el libro de Marcos, la ley espiritual, y la consigna. Una vez que la contemplación hubo pasado, el joven volvió en sí, lleno de alegría y de admiración, y derramó de todo corazón muchas lágrimas acompañadas de suavidad. Terminó por caer sobre su cama. Cantó entonces el gallo y supo que era la medianoche. Enseguida las iglesias anunciaron los maitines. El joven se levantó para ir allí, según su costumbre. Esa noche el pensamiento del sueño, de dormirse, ni siquiera se le había presentado. Esta es una parte de los éxtasis de Simeón, el nuevo teólogo. A ver, comentemos alguna cosa sobre esto. Fíjense aquí al terminar.
Imaginen la escena. Cantó el gallo, era medianoche, enseguida las iglesias anunciaron maitines, porque claro, había muchos monasterios, muchos monjes y monjas que iban a maitines. Claro, no es la situación hoy en día, donde a veces ni de día se encuentra una iglesia abierta. Pero ven el contexto. Pasada la medianoche, canta el gallo y baten las campanas, llaman a maitines. Había un clima ahí, había un clima. Y él vivía, en este caso Simeón, en esa situación. Eh, el pensamiento del sueño ni siquiera se le había presentado. Claro, vivió una experiencia iluminativa, una fuerte iluminación de lo que en fenomenología llamaríamos el espacio de representación. Es una experiencia conocida en este y en otros ámbitos. Muy pariente de lo vivido por Serafín de Sarov y su discípulo Motovilov, una iluminación. Cuando el espacio de representación se ilumina, ya se funden lo que llamamos el mundo externo con el mundo interno. Se vive la experiencia de la luz. No es el momento ni la ocasión de profundizar sobre ello. Solo podría comentarles que yo conocí a alguien que vivió esto mismo. Yo conocí a alguien, lo cual a uno se lo hace más verídico todavía, porque esa persona era de muchísima confianza, incapaz de mentirle a uno, a nadie, y describía las cosas exactamente así, exactamente así. Fisiológicamente suele explicarse esto como un ascenso de la energía, esa energía que nos habla el Padre Juan María en Filocalía, la energía del espíritu, la energía vital, un ascenso de esa energía y una concentración de la misma en zonas altas del cuerpo y del espacio interno, activándose de esa manera lo que se llama glándula pineal, que está ubicada hacia adentro del cerebro, más o menos a la altura entre los ojos, un poco más arriba. Una glándula, según ha estudiado la ciencia, que tiene relación con el modo en que el cuerpo humano, el organismo humano, procesa la luz. Y entonces cuando esta glándula está joven, tiene a veces percepciones y permite la apertura de los sentidos espirituales. Al ocurrir la pubertad, por un proceso natural, empieza a recubrirse la glándula de una capa de calcio y esto la inactiva. La inactiva. Por eso, por eso muchas veces la virginidad, el celibato, produce experiencias altivas en gente muy devota porque no se ha recubierto de calcio, no se activó en cierto modo lo hormonal. ¿Mm? Entonces, era muy común o es muy común en ciertas épocas, en estos ambientes donde hay muchísima devoción y muchísima concentración en la oración, que las vírgenes, Juliana de Norwich, Hildegarda de Bingen, menciono sin ser exhaustivo, tuvieran éxtasis místicos y hablaran de estos fenómenos de la luz y tuvieran visiones. Probablemente por la activación de esta glándula, si lo miramos desde el punto de vista fisiológico. Pura gracia divina si lo vemos desde el punto de vista místico, religioso, que no son contrapuestos para nada. Bueno, podríamos hablar mucho de este tema, pero sería muy desviatorio. Algo comentamos en aquel cursito de filocalía, de fenomenología. Eh, el relato del joven Jorge está precedido por una descripción de la conducta previa, ¿m? Pero básicamente era esta. Día a día crecía su oración en la noche. ¿M? Día a día crecía y rezaba cada vez más. Y un día la prolongó hasta la medianoche sin relajarse ni debilitarse, sin mover un miembro, sin ni siquiera levantar o volver la mirada,
Se mantenía inmóvil como una columna o como un ser incorpóreo. Y ahí dice, cierta noche en que estaba orando le pasó lo siguiente. Es decir, había una marcada concentración, unificación de propósito, ausencia total de fragmentación en Simeón el Nuevo Teólogo. Estaba consagrado hasta los huesos. Toda entrega, toda entrega profunda termina por acercarnos al misterio de Dios. Aún San Pablo, que estaba entregado a matar cristianos, pero lo hacía con firme convicción y con total coherencia interna, esta unificación vino a darle la posibilidad de la conversión, de ver a Cristo y transformarse. Transformarse en el Cristo que vive en mí. Bueno, a ver, vamos a buscar dónde estábamos leyendo. Vale decir que cuando nosotros comentamos el probable proceso fisiológico que activa la glándula pineal y entonces produce estos fenómenos lumínicos internos, estos éxtasis, no estamos para nada descalificando la experiencia como fruto de la gracia divina. O no estamos diciendo que no sea una experiencia trascendente, que va más allá del cuerpo y de la mente, o que no haya una comunicación real o un contacto con las energías increadas. Simplemente son idiomas diferentes, el fisiológico del religioso, para explicar un mismo fenómeno. Idiomas diferentes, nada más. Bueno, el peregrino estaba con el mayordomo, ¿se acuerdan? Entonces le dice, no es necesario que me pague, lo copiaré con mucho gusto con tal de que Dios le otorgue el celo para orar, el fervor. A continuación, copié con gusto el pasaje de San Simeón el Nuevo Teólogo, el que hemos leído. El mayordomo lo leyó después a su mujer y ambos gozaron con la lectura. De vez en cuando, desde entonces, me mandaban llamar y yo iba a visitarlos con mi filocalía y leía en voz alta, mientras ellos tomaban el té y escuchaban. La vida que se daba el mayordomo, ¿no es cierto? Tomando el té y escuchando. Cierto día me invitaron a almorzar con ellos. La mujer, una dulce viejita que comía pescado frito, en un descuido se atragantó con una espina. Todos los esfuerzos que hicimos para sacarla no dieron ningún resultado. La mujer sentía fuertes dolores en la garganta y debió acostarse. Se mandó a buscar al médico que vivía a unas 30 verstas de distancia. Yo, después de expresar mis condolencias, me retiré a descansar. Ya era muy tarde. Esa noche en sueños oí la voz de mis Starets, pero no vi a nadie. La voz decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tu patrón te ha curado. ¿Y tú, por qué no ayudas a la mujer del mayordomo? Recriminaba el Staret. Dios ha ordenado compadecer al prójimo. Con gusto la habría ayudado, contesté. ¿Pero cómo? No conozco ningún remedio para su mal. Pues haz según te digo. Instrucciones del Staret. Ella, desde su nacimiento, no tolera el aceite vegetal. Y no solo no puede tomarlo, sino que no soporta su olor sin vomitar. Debes darle, por lo tanto, una cucharada de este aceite. Ella comenzará a vomitar. La espina saldrá afuera y el aceite untará la herida que hizo en su garganta y la mujer sanará. Pero ¿cómo le haré tomar el aceite si le repugna? No querrá tragarlo. Que el mayordomo sostenga su cabeza. Tú, mientras tanto, verterás rápidamente el aceite en su boca, aunque sea por la fuerza. Me desperté
Marché enseguida a la casa del mayordomo y le conté mi sueño. ¿Qué puede hacerle ahora tu aceite? ¿No ves que ya tiene estertores y delira? Ya estaba grave la mujer. Mira cómo se ha hinchado su cuello, pero podemos probar, no cuesta nada. Aunque no le ayude, es algo inofensivo. A ver. Aunque no le ayude, es algo inofensivo. Llenó una copita de aceite y entre los dos obligamos a la mujer a tragarlo. Inmediatamente le atacaron fuertes vómitos y ella expulsó la espina y la sangre de la herida. Al rato se sintió aliviada y se durmió profundamente. Al día siguiente, por la mañana, cuando fui a visitarla, estaba sentada a la mesa muy tranquila, tomando su té. Ella y su marido estaban maravillados por la curación y más aún porque se me había dicho en sueños que ella no soportaba el aceite vegetal, en tanto que esto no lo sabía nadie más que ellos dos. Al rato llegó el médico, un poco tarde el médico. La mujer contó entonces lo sucedido y yo por mi parte narré cómo el campesino había curado mis piernas, ¿se acuerdan? Con el potaje de huesos. El médico, después de escucharnos, dijo: no hay nada de extraño en ninguna de las dos cosas, es la naturaleza que ha obrado. Sin embargo, tomaré nota como para no olvidarlo. Sacó el lápiz y apuntó todo en su libreta. Aquí es interesante ver cómo el autor, que sería un monje de uno de los monasterios de Athos, que escuchó al peregrino y luego escribió el libro, es interesante ver cómo el autor intenta enfatizar varias veces ya este contacto entre el mundo espiritual y el mundo terreno a través de lo onírico, a través de los sueños, como se muestra muchas veces en la Biblia y por ejemplo con San José, el padre de Jesús, que a través de los sueños es advertido, ¿m?, de las intenciones de Herodes. Entonces se nos trata de mostrar, creo yo, de enfatizar a los sueños como un medio de comunicación entre ambos mundos. Esto también tiene su lógica desde el punto de vista, por ejemplo, de la fenomenología, del psiquismo, porque en el estado onírico, el intelecto racional, ese que nos dice cómo deben ser las cosas y que se mantiene con mucha rigidez organizando el mundo de las percepciones y de las sensaciones, ese raciocinio cae, disminuye muchísimo, y por eso en los sueños ocurren cosas que luego en la vigilia nos parecen, es decir, qué locura. Claro, qué locura desde el punto de vista de la vigilia ordinaria, pero en el mundo onírico se manifiestan otras leyes, y es sabido desde antiguo en distintas culturas que ese estado intermedio es un puente, un canal, un medio de comunicación entre dos mundos. Eh, no sé bien por qué lo enfatiza tanto, ya van 3 veces que lo menciona el autor. Lo vamos a revisar después, ¿no? A medida que avancemos, a ver si encontramos más sentido. En principio, sí está afirmando claramente la vida del Starets. El Starets sigue vivo, ha muerto su cuerpo, pero sigue vivo. Y no solo que está vivo, sino que además ayuda a los vivos en la tierra, a su discípulo. Ese sería uno de los significados. Bueno, después de este suceso, corrió la voz por toda la aldea de que yo era curandero, médico y clarividente. Y comenzó a llegar gente de todas partes, con sus cosas y sus cuitas. Qué habitual que es esto, ¿no? Un rumor y ya, ahí está. Tanto para bien como para mal. Los rumores realmente extienden
extienden una noticia. Imagínense hoy con las redes sociales. Un rumor llega instantáneamente a todo el mundo y sean ciertos o no, los hechos influyen. Imagino el tiempo de Cristo, ¿no? Acá le hizo tomar aceite a la mujer y ya se lo creía curandero, médico y clarividente. Imagínense Cristo que curaba a diestra y siniestra, expulsaba demonios en ese micromundo de la Galilea. ¿Cómo se habrá difundido eso? Y entonces, claro, podemos entender esas multitudes que lo perseguían y que ya dice, ya no podía entrar en ninguna ciudad, se tenía que quedar Jesús en despoblado. Y cuando subían una barca para irse a la otra orilla, la gente iba por tierra y llegaba antes. ¿Mm? Debe haber sido digno de verse la conmoción de las poblaciones en los tiempos de Jesús con su acción. Muy bien, hoy estoy charlatán, muy hablador. Me traían regalos, me alababan y me mimaban. Yo estuve observando todo esto durante una semana. Pero después, por temor de caer en la vanidad y de que me hiciera daño tanta distracción, una noche secretamente huí de allí. Interesante el peregrino cómo persiste en su testificación. Empíricamente conoce bastante bien esto de ser testigo de lo que me ocurre y de lo que ocurre. Fíjense, vuelve a decir, estuve observando todo esto durante una semana. Observó que le traían regalos, lo mimaban, etcétera, etcétera, pero también observó la posibilidad de la vanidad. Y entonces tomó el camino de la xenitía, el alejamiento. Retomé pues mi solitario camino con un alivio tal que me parecía que toda una montaña había caído de mis espaldas. Se alivió del tumulto. La oración me alegraba cada vez más, a tal punto que a veces mi corazón parecía hervir de amor a Jesucristo, y las corrientes de este dulce hervor se esparcían por todo mi cuerpo. La imagen de Jesucristo se había fijado en mi cerebro tan fuertemente que meditando sobre los acontecimientos evangélicos me parecía verlos. Me conmovía y lloraba alegremente. La oración me alegraba cada vez más, a tal punto que a veces mi corazón parecía hervir de amor a Jesucristo. No entré en lugares poblados durante 3 días seguidos y extraviado imaginaba estar solo, solo en la tierra. Un miserable pecador solo ante Dios misericordioso y amante. La soledad me traía sosiego y gozaba más de la oración que cuando vivía entre las gentes. Yo voy a interrumpir acá, falta muy poquito para terminar el segundo relato, pero en el próximo vídeo, si Dios quiere, vamos a empezar aquí y seguimos en el tercer relato, porque es más coherente. Empieza a hablarse aquí de cuando el peregrino llega a Irkutsk, y ahí sigue el tercer relato. No sé por qué lo han hecho así, ¿no? Eh, pero es conveniente que liguemos la parte final del segundo con el principio del tercero, y ahí seguiré. Entonces, fíjense la imagen que él tenía de sí mismo, el peregrino. Esto también nos ayuda a entenderlo cuando afirma muchas cosas, la imagen de sí mismo. Él dice, un miserable pecador solo ante Dios misericordioso y amante. Claro, él se juzga severamente, el peregrino, se juzga muy severamente. Pero está bien, esta ausencia de soberbia, la ausencia de vanagloria, de ser un creído, le facilita mucho la oración. Y sabe por experiencia
que cualquier cosa buena que pase en su vida depende de la providencia. Por eso también, esto también le da el fuego para orar incesantemente. Continuemos con este adviento, profundizando en esa espera, espera de lo que ya tenemos en nosotros, pero que queremos descubrir cada vez más, el Cristo interior vivo. Que Dios nos ayude a todos para eso. Les mando un abrazo fraterno a todos sin distinción, invocando de ser posible sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.